Señor Carlos Cueva, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén. Como siempre, arrancamos el segundo bloque con Carlos Cueva para que nos venga a comentar algo de algún vehículo de su colección privada, de autos, de motos, camiones, camionetas y vaya uno a saber cuántas cosas más. Hoy venís en dos ruedas. Hoy vengo en dos ruedas, medio nostálgico y medio manchado en aceite, también sucio con aceite, porque vamos a rememorar un poco la historia de una de las motos que fueron pioneras en los Estados Unidos. Vamos a hablar de una marca que ha intentado resurgir, pero por circunstancias especiales que desconozco en realidad, no llegaron a cuajar, no llegaron a la Indian. Una marca que ha sido más que conocida en todo el mundo, ¿no? Más que conocida en todo el mundo y fue anterior, por así decirlo, en su creación a la Harley Davidson, la enfrentó en su momento a la Harley Davidson y ninguna de las dos motos me gustan. Quiero que mi opinión es personal, no tengo nada contra ninguna de las dos motos, pero si me tendría que inclinar entre una Harley y una Indian, considero que la Indian tenía en la década de 1910, 1920, 1930, tenía mayor tecnología y tenía mejores detalles visuales. Pero la Harley era Harley. No, la Harley, tenemos que entrar... Te lo digo a propósito porque sé... No, tenemos que entrar a un tema que yo le pido disculpas a la teleaudiencia, porque no está demostrado, no tengo la fehacientemente prueba y yo me siento en la obligación de cuando hablo o digo algo, estar a lo menos respaldado por historiadores o periodistas historiadores que gracias a Dios abundan, yo no lo soy, y que respalden un poquitito, que le den piso firme a lo que yo digo. La Indian fue una moto que en su momento se vendió igual o más que la Harley. La Indian compite en la guerra contra la Harley y luego, casi podríamos decir, desde mi punto de vista, por decreto se funde. Y digo por decreto porque los historiadores se reparten en dos o tres caminos diferentes. Uno, después de la contienda bélica quedaron cientos de motos Harley abandonadas en los campos de combate. Nadie las reclamó, Estados Unidos no las rescató, entonces quedaron muchas motos que saturaron en cierta forma los posibles compradores después de la Segunda Guerra de ese tipo de moto. Lógicamente, al que dejara abandonadas, se rescatarían, se pondrían en marcha y luego de alguna forma se legalizaría, el dueño legalizaría la posesión de ese bien. Eso, según ciertos historiadores, fue lo que desinfló el mercado de la moto grande en el caso de la Indian. Otros toman otro camino, donde dicen de que después de la contienda, todas las fábricas, si bien habían hecho dinero vendiendo material bélico al ejército, necesitaban franquicias para la importación de ciertos aceros, para créditos, para desarrollos futuros en sus marcas, y que a la Indian les fueron negados y se le dieron con mucha solvencia a la Harley Davidson. Pero, vuelvo a repetir, son caminos diferentes en los cuales se llega a una conclusión que aparentemente puede ser lógica, pero que no hay forma de corroborarlo. Sí que la firma fue decayendo, de producir una X cantidad mensuales, llegó a vender nada más que 500, al mes siguiente vendió 300, y cierra cuando llega prácticamente a una producción y venta de 40 motos mensuales, con lo cual una fábrica no podía sostenerse. Hoy estamos viendo una moto que ellos la catalogaron con, digamos, Sport. Es una moto que envolvía prácticamente la totalidad de la rueda trasera,
envolvía el 50. Discúlpame, que yo creo que esos grabados fueron típicos de la India, ¿no? Era ver una moto con la rueda totalmente tapada. Era una Indian. Claro. Era el ícono, era la seguridad que esa moto era Indian. Podemos observar, por eso hay una toma donde la moto está acostada, la terminación de su cárter, la terminación de todo en general de la moto, pero estamos hablando de los años 30. Claro. Y estamos viendo una tecnología que 70 años después prácticamente incorporan los japoneses con las motos que nos tienen acostumbrados. Lógicamente, al ojo, ese tremendo manubrio, esa bocina puesta arriba del farol, otra de las características raras, y esa moto sin suspensión trasera nos llama la atención. Pero tenemos que hablar de que también en este caso de una moto estamos hablando 70, 80 años atrás. Debe haber sido duro haber sentado atrás de un camino de aquello. No eran para dos personas. Se ensayaba un sillín. Sí. Que no tuve oportunidad de viajar, pero me imagino que era muy, pero muy torturoso el viajar en esa posición. El que haya viajado se debe estar acordando todavía. Se debe estar acordando, si aún vive se debe estar acordando. Eran motos que tenían un dínamo que era simbólico. Ese dínamo era simbólico porque normalmente no cargaba, no andaba la batería, no tomaba carga la batería, tenía muchos problemas. Por lo tanto, ya en aquellos años era problemático viajar de noche, como fue siempre con una moto, y en aquellos años mucho más. Es un motor bicilíndrico en B, válvula lateral. Hoy estamos hablando de 4 válvulas por cilindro o 5 válvulas por cilindro con doble árbol de leva a la cabeza. En aquel entonces tenía un solo árbol de leva con 4 válvulas laterales, 2 válvulas por cilindro y 750 centímetros cúbicos. Indian se separa, se aleja tecnológicamente de la Harley Davidson por una razón irrisoria. Hoy no concebimos una moto que no tenga cadena, piñón, cadena y corona, o si no, en caso de otras marcas, por ejemplo BMW, con un cardan. No tiene cadena, pero tiene un cardan con una especie de diferencial similar a lo de los coches, pero en aquel entonces la Indian arranca con la cadena en la rueda trasera, cuando las demás marcas usaban una correa o una de goma no existía, pero era una correa de cuero. Yo me río. El televidente dirá, una correa de cuero en una moto que cuando se moja o se mancha con aceite, sí. No había otra cosa, por eso siempre insisto, hubo que inventarlo. Toda esa tecnología hubo que inventarla. En este caso, Indian saca la moto con tracción a la rueda trasera con una cadena. Eso fue el golpe, el puntapié inicial que la despega del resto de las motos que en aquellos años se estaban armando en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, ya hemos hablado bastante de esta moto, como siempre nos ocurre, nos haría falta un poco más de tiempo, pero no hay. Pero bueno, te esperamos el miércoles que viene con otro vehículo más. Será hasta el miércoles y trataré en todo lo posible de traer el material más viejo que pueda para mostrarle a los más jóvenes, vale, a la redundancia de la comparación. Gracias. Nosotros, como siempre, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucha más información.